antihorario. Y el punto 3, o el caso 3 que yo dije, cuando están en off los dos. Cuando diodo Z1 está en off, y diodo Z2 también está en off. En este caso, cuando los dos están en off, esto sucede cuando no circula corriente. Están los dos en off cuando no circula corriente. Entonces, bueno, vamos a ver todos estos casos y analizar el caso 3. Bueno, vamos a analizar los 3 casos. Bien. Entonces, vamos al primer caso, que dijimos que diodo, acá está, este sería el primer caso. Vamos a ponerle un 1, vamos a poner 2, entonces 3 suposiciones diferentes, y acá pongo 3 casos. Acá arriba, así los identificamos, y ahora acá abajo pongo primer caso. El número 1 para que se sepa, y anoto diodo Z1 en ohm y diodo Z2, ¿no? Z1, diodo Zener 1 en ohm, diodo Z2 en zona Zener. En zona Zener. Bien, vamos a hacer un circuito. Voy a volver a copiar este circuito que está acá. No lo puedo copiar, así que lo voy a tener que hacer. Voy a hacerlo de una manera rápida. Voy a poner ya la polaridad. Esto que está acá lo llamé LP. Acá tenía una resistencia. Aquí no le puse valor a esa resistencia, pero bueno, ya le vamos a poner un valor. Creo que y la llamé R1. Vamos a ir arriba y así le vamos a poner un K directamente a la resistencia en cuanto la vea acá. Entonces, un K, listo. Entonces vamos a este circuito y tenemos que ver las tensiones de Zener. Entonces, las tensiones de Zener. Y una cosa que me olvidé. Una cosa que me olvidé son las tensiones de los diodos. Disculpen. Los diodos, tensiones, umbrales de los diodos. Porque cuando el Zener está en directa, de tomar
0,7 voltios. Porque cuando el diodo está en directa, el Zener está en directa, funciona como si fuera un diodo normal y tengo que marcar su tensión umbral de 0,7 voltios. Entonces, en el primer caso, el diodo 1 está en ohm y voy a marcar la fuente acá del diodo 1. Y esta fuente de que está acá le voy a marcar como U de Z1, 0,7 voltios. Y acá abajo, ahora sí voy a poner la de Zener, porque está en inversa. Entonces, voy a cambiar la nomenclatura acá para que no se haga lío, porque está en directa. Le voy a poner U, y acá le voy a poner U de Zener 2, y el Zener 2 habíamos dicho que era 4 voltios. Acá sí le voy a poner la U de Zener porque está en zona Zener, para que se vea bien. Bueno, y acá le voy a poner diodo en directa. Entonces miren el circuito que tengo para analizar. La corriente es esta que está acá. Entonces lo que yo quiero calcular es la corriente. La corriente. Entonces, tengo que de nuevo ver cómo marcar las tensiones. Entonces, yo marco acá VD y aplico, y acá coloco de esta manera la BZ y de esta manera la tensión umbral, y voy a encontrar que la tensión VD menos la U del diodo 1 le voy a poner, U del diodo 1 acá, menos la U del diodo 1, menos la U de Z del diodo 2, tiene que ser igual a la caída de tensión I por R1. Bueno, ahora tenemos que reemplazar y hacer cuentas. Entonces me queda que I, si despejo, será igual a, vamos a tomar la tensión que tengo que tomar ahí, esperen un segundo, podemos tomar disculpen, está la calculadora, dividido 1.42. Esto da, puedo tomar una tensión, esto es lo que quiero. Yo acá puedo, en este ejercicio, yo acá tengo un valor pico, un valor máximo. Nosotros sabemos de que cuando hay una onda sinusoidal, se trabaja con
valores pico, yo tendría que colocar, con valores instantáneos, tendría que colocar toda esta expresión. Entonces, yo puedo trabajar con lo que se llaman los valores eficaces. Si recuerdan, de que una señal alterna tiene un valor eficaz que es constante y que vale el valor pico, esto me olvidé de marcarlo acá, una onda sinusoidal tiene un valor, acá, que se llama valor eficaz de la onda, que se calculado matemáticamente es el valor pico dividido la raíz de 2. Esto que está acá, como el ángulo de fase es 0, si yo quiero escribirlo de otra manera, tendría que hacer el valor pico dividido la raíz de 2. Este valor que está acá se usa para valores instantáneos. Yo ahí no estoy usando valores instantáneos, entonces voy a calcular un valor eficaz para calcularlo acá. Esta BDE que yo voy a usar, no los quiero confundir, pero yo podría usar el 10 como valor pico, podría usar 10 como valor pico, o podría usar 10 dividido raíz de 2 como valor eficaz. Lo ideal sería usar el valor eficaz. Lo ideal sería usar el valor eficaz. Lo ideal sería usar el valor eficaz. Entonces, pongo acá BDE, vamos a calcular el valor eficaz de la onda. Que calcular el valor eficaz de la onda es muy sencillo. Es hacer valor eficaz de la tensión de entrada, valor pico dividido la raíz de 2, y esto es 10 voltios sobre raíz de 2, que da, me quedo pegado a 10 21,42. Esto me da 7,7, vamos a ponerle 0,07. Redondeo hasta ahí, voltios. Entonces, este es el valor que voy a usar, el valor eficaz de la onda. Entonces, ahora sí voy a calcular la corriente y me va a quedar entonces despejando ese valor eficaz menos la tensión del diodo 1 menos la del Zener dividido R1, que había dicho que era un K. Entonces me queda, vamos a reemplazar 707 menos 0,7 era, estos son voltios, menos 4. Y todo esto dividido un K. Bueno, por lo tanto, el valor de corriente me da la cuenta 7,07
me da 2,37. 2,37 sobre el valor, son miliamperes, ¿no? No, 2,37 sobre 2,37 voltios dividido 1K, 2,37 miliamperes. Con la corriente que circula para el primer caso, la corriente tendría que ser positiva. Nosotros supusimos en este caso que esta corriente era positiva. Entonces, para saber que estoy en lo cierto, hago acá el cálculo de la corriente y la corriente me da positiva. Si esta corriente me llegaba a dar negativa, bueno, el caso que yo estaba analizando no era tan así, ¿no es cierto? Y ahora uno puede ver que la tensión de entrada me da la tensión de entrada con el cálculo que yo hice de 7,07 voltios es mayor que la tensión, de el Zener, trabajando como Zener, que de la tensión umbral del diodo Zener. O sea que la tensión de entrada es mayor que la suma de 4 volt más 0,7, que estas son la tensión del Zener y esta la tensión de umbral. Entonces, tensión de entrada mayor que 4,7 voltios de 1 ohm y diodo Z diodo Zener 1 ohm, diodo Zener 1 ohm, le vamos a poner en directa, y acá ponemos diodo Z2 en zona Zener directamente. Bien, y si ahora yo voy acá y me paro, como había puesto antes, entre los puntos 1 y 2, y yo quiero ver cuánto es la tensión que tengo entre el punto 1 y el punto 2, bueno, acá se ve enseguida que es 4,7 voltios. Entonces, para terminar con lo que pusimos acá, podemos poner que en este caso V12 es igual a la V del diodo 1 más V de Z1 y ponemos 0,7
más 4, 4,7 voltios. Bueno, segundo caso. En este segundo caso que teníamos diodo 1 en on, en Zener, y el otro en on, como diodo. Entonces, en este caso, a ver cómo anoté acá, diodo Z1 en on. Bien. Entonces, en este caso será diodo Z1 en zona Zener y diodo Z2 en directa, en on en directa. Bueno, entonces el diodo zona Zener era el 1 era 6 en zona Zener, la tensión de Zener, entonces ponemos acá B de Zener zona 1, 6 voltios, que es la tensión de Zener de este, y la tensión de este diodo, la tensión umbral, es 0,7 voltios, porque este no está trabajando como Zener, sino que está puesto en directa. Entonces ahora lo que tendría que hacer es analizar esto y dibujar de nuevo el circuito. Ok, nos vemos. Igual voy a subirlo después al Classroom. Lo estoy grabando y subirlo. Pero hay que repetir las cuentas. Hay que repetir las cuentas de este ejercicio de nuevo. Lo copio. Lo ponemos acá, el segundo caso. Hay que hacer unos arreglos acá. Hay que cambiar los diodos, ¿no? Porque ahora estamos... Hay que cambiar los diodos. Vamos a cambiar los diodos. Entonces tengo, le dirigimos en zona Zener. Bien. Entonces, negativo positivo. Y acá, dijimos diodo 2, polarizado en directa. Polarizado en directa. Entonces acá es positivo, negativo. Y acá tengo que cambiar entonces, ¿no? Vamos a cambiar porque ya estoy, el generador estaría así. Y este me queda diodo de 1 y acá tengo 0,7 voltios y acá tengo diodo Z2 y diodo Z1, tengo 6 voltios y entonces lo que me cambia es el sentido así de la corriente y tengo estas flechitas así hacia abajo.
Bueno, lo hacemos rápido, ¿no? Aplicando, se invierte todos. Este trabaja como Zener, este está trabajando en forma directa, y vuelvo a aplicar lo mismo, o sea, es hacer la misma cuenta. Aplicamos Kirchhoff de nuevo. Igual que en el caso anterior, no lo anoté, pero es lo que uno trabaja es con la ley de Kirchhoff. Entonces me queda acá, recuerden que voy a calcular el valor eficaz, que ya lo calculé, que es 707, 707 voltios. Acá está, 707 voltios, y voy a calcular la corriente. Y vamos a ver cómo calculamos ahora la corriente que tenemos acá. Vamos a aplicar Kirchhoff. Según el sentido de la corriente, estoy viendo si esto que está acá está bien anotado. Sí, tienen todas el mismo sentido. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, me quedan que va a ser la B eficaz más la B de Z1 más la B del diodo 2 tiene que ser igual a la corriente I por R1. Por lo tanto, 707 más, esta es la B del diodo 2, estas son 6 voltios más 0,7 es igual a I por un K. Por lo tanto, si despejamos, me queda que I va a ser igual, paso un K ahí abajo y me queda todo lo que tengo ahí, 707, me queda, hago toda la cuenta, 7.07 más 6,7, 13,77. 13,77 dividido un K. Estos son voltios, por lo tanto la corriente me quedó de nuevo en miliamperes y vale 13,77 miliamperes. Bueno, entonces vamos a analizar acá qué es lo que pasó. Vamos a calcular, miren, yo antes calculé esta tensión que hay acá. V12. Si yo calculo V12, va a ser con signo negativo menos 6,7 voltios. V12 va a ser con signo negativo ese valor. Entonces, la tensión de entrada, ahora tengo que hacer
exactamente lo mismo. La tensión de entrada, si yo acá puse que la tensión de entrada tiene que ser mayor a 4,7 voltios, en este caso, la tensión de entrada tiene que ser menor a 6,7 voltios. Cuando, entonces, la tensión de entrada, en este caso, será menor a menos 6,7 voltios con diodo Z1 en zona Zener y D2 y diodo 2 on. Vamos a ver el último caso. El último caso de 1 y de 2 están en off. De 1 off. En off. El circuito va a ser abierto. Entonces, si yo copio esto que está acá, bueno, es un circuito abierto, está totalmente. Yo dibujo el generador. La resistencia R1. Y acá tendría que estar el diodo Zener 1. Y acá tendría que estar el diodo Zener 2. Están los dos en off. Acá tengo los puntos que había marcado antes, como punto 1, punto 2, y acá tengo una diferencia de potencial, ¿sí?, entre punto 1 y punto 2. Acá tengo de nuevo el generador, y acá tengo VDE eficaz, la tensión eficaz. Entonces, ahora los dos diodos no conducen, los dos diodos están cortados. Entonces, la tensión de salida V12 es igual al valor de la tensión eficaz. V12 es igual al valor de la tensión eficaz. Acá se ve rápido que la tensión eficaz, o sea, la tensión de entrada que tengo en el generador, tiene que ser igual a esta tensión medida entre estos dos puntos, no hay otra, ¿no?, porque los diodos no están conduciendo. Entonces, ¿cómo representamos? Si yo acá tengo la tensión de entrada que pasa por un valor máximo positivo de 10 y un valor máximo negativo de menos 10, y que tiene un periodo, y la tensión de entrada es esta, ahora yo podría pensar cómo será entonces
lo que estuve yo viendo aquí, la B12, la B12, en todo el circuito, ¿no es cierto? Yo acá esto les dibujé que es la tensión de entrada, que está siempre presente. Entonces, vamos a representar la tensión de salida B12. Si representamos la tensión de salida del circuito B12, como era la tensión de entrada, la tensión de entrada es esta que está acá. Voy a repetir acá abajo. La tensión de entrada era 10, ¿se acuerdan? Tenía 10. Acá vamos a poner 10 volt positivos. 10 volt negativos. Estos eran los valores máximos. Voy a dibujar de nuevo un solo semiciclo. Son señales simétricas. Marco los ceros. Marco los puntos máximos, el negativo y el positivo. Entonces la señal de entrada es esta. Y la tensión de salida entre 1 y 2 va a estar entre 4,7 voltios y 6,7 voltios. O sea que la señal de salida